bienvenidos y bienvenidas al Tecalis Industry Mornings. Vamos a empezar. Es un placer para mí personalmente y para el resto del equipo de Tecalis que os hayáis tomado la molestia de acompañarnos hoy en este evento. Veo que hay muchísimas caras conocidas, prácticamente nos conocemos todos, los que pues, no sea así. Gracias también por acompañarnos. Hemos diseñado esta jornada para que nos sirva de espacio. Bueno, al final tenemos diferentes personas del mundo telco, entonces pretendemos que nos sirva de espacio también, no solo para conocer el portfolio y novedades de Tecalis, ese no es el objetivo principal, el objetivo es que también pues, podamos sentarnos diferentes personas de diferentes compañías, muchas veces competidores, no, siempre competidores, pero que seguro que podemos sacar cosas muy interesantes y al final pues yo creo que somos todos colegas y bueno, es muy interesante también que nos veamos las caras, ¿no? Quería contaros también que para Tecalis este sector, el sector de telco, es nuestro sector de actividad principal, es decir, es nuestra industria que más volumen de negocio genera. Os doy las gracias por venir, pero también por permitirnos que durante 17 años pues, nos hayáis confiado el poder digitalizar parte de vuestros procesos en las compañías telco. También comentaros que ahora también tenemos presencia no solo en España, pensad que en España tenemos prácticamente cobertura en todas y cada una de las telcos españolas, por lo menos las más representativas. Y ahora también tenemos negocio en muchas compañías telco, tanto en el norte de Europa como en Latinoamérica. Tenemos ya una presencia importante allí y estamos estableciendo operaciones también en esos mercados de una forma más fuerte, más intensa, con equipos propios, con lo cual, pues bueno, daros ese agradecimiento porque en parte pues es gracias a vosotros el haber confiado en nuestra compañía. Vamos allá. Voy a haceros una pequeña exposición sobre cómo está el mercado ahora mismo y lo vamos a hilar también sobre cómo Tecalis lo está viendo. Bueno, voy a empezar con una idea muy sencilla. Las telecomunicaciones, como ya sabréis, son el sistema circulatorio de la economía digital. Sin telcos no hay streaming, no hay pagos móviles, no hay teletrabajo, no hay coche autónomo. En definitiva, no hay futuro conectado. Y tampoco hay, Jorge, que te veo ahí, tampoco hay inteligencia artificial, ni hay Google, ni hay nada sin telco, ¿no? Entonces, realmente Google pues, le debe a la telco también, ¿no? Y nosotros también, pues todo lo que somos. Bueno, yo el otro día pues tuve que ponerme a comprar electrodomésticos y realmente no lo sabía, pero es que hasta el más sencillo tiene conexión Wi-Fi, ¿no? Entonces, pues estamos en un mundo donde todo tiene conectividad. A día de hoy se lanzan nuevos servicios cada día que demandan pues, más y más tráfico, menos latencia, nuevas capacidades de redes de fibra y de 5G. Y hablamos de que estas capacidades pues, son demandadas por las nuevas tecnologías que tenemos hoy y las que tendremos mañana, y una de ellas pues, puede ser la inteligencia artificial que produce un incremento sustancial del tráfico, ¿no? O llamadas holográficas, por ejemplo, que es otra de las novedades que tendremos muy pronto en España. Esto yo creo que es muy positivo. Y reitero pues, lo mismo que decía antes. Yo creo que sin telcos nada sería posible, no habría tecnología y yo creo que realmente las telcos son lo que hacen posible la innovación en nuestro país, ¿no? Yo recuerdo, Alberto, recuerdo pues, cómo funcionaban las redes hace tiempo y pensamos las tecnologías que hay hoy en el mercado o incluso las que Tecalis implementa y realmente con esas redes no sería posible. Entonces, yo creo que el avance de las telecomunicaciones está haciendo que verdaderamente la innovación sea una realidad, sea posible. Si no contásemos con ese desarrollo que aparece en la imagen, donde
podemos ver que hay una facturación importante, un número sustancial de hogares pasados ya a fibra, un despliegue del 5G espectacular. Pues España literalmente no sería lo mismo, ni tendría las mismas oportunidades. Esto realmente requiere un grandísimo esfuerzo para las telcos, un grandísimo esfuerzo inversor, para que las redes, que cada vez están más congestionadas, pues puedan soportar tanto las necesidades que hay ahora mismo como las que el mundo digital hacia el que vamos y el futuro pues demandan, ¿no? A esto se suma, como ya lo sabréis, una presión competitiva muy alta, donde los precios son bajos, los márgenes se erosionan constantemente y, lógicamente, hay diferentes estrategias que siguen las telcos, como pueden ser la diversificación de servicios, ¿no? Que si la comercialización de seguros o de energía, pues es una muy buena estrategia, pero muchas veces no se vuelve suficiente para suplir la erosión de márgenes que se produce por los consumos de red y muchas veces por aspectos regulatorios incluso. El sector de telco está en una fase de madurez avanzada, eso es una realidad. Las grandes telcos proponen y empujan a que continúe la concentración del mercado. Ya es algo que se está produciendo, pero que cada vez se hará más. Yo creo que más limitado quizás por aspectos de la administración que por la voluntad de las propias compañías. Se pretende una concentración del mercado, primero en España y posteriormente a nivel europeo. Estas concentraciones yo creo que sí es cierto que traen eficiencias y un crecimiento claro de los márgenes, también otras cosas más negativas que ya todos sabemos, ya sabéis a qué me refiero. Las compañías alegan que con un mayor margen podrán hacer mayores inversiones y que también podrán, en definitiva, ofrecer un mejor servicio a los clientes. También abogan las grandes compañías por una regulación justa. Esto es cierto. Quizás la industria telco pues, no sea igual ahora mismo que como lo era hace 20 años, ¿no? Entonces, no puede ser que tengamos regulación y tasas similares a las de hace un montón de años, cuando el mapa telco y los márgenes no se parecen absolutamente en nada. Por otro lado, tenemos a ELFA, y lo traduzco, la Alianza de Compañías de Fibra locales a nivel europeo, que en España tendría pues como una rama, ¿no? Que es la parte de AOTEC, ¿no? Ellos dicen todo lo contrario. Totalmente opuesta a su visión. Son cerca de 800 telcos locales europeas que dicen que la concentración realmente hará todo lo contrario, que reducirá la competencia, que los costes de cara al cliente final se incrementarán e incluso los precios a nivel mayorista, que también es lo que a ellos les importa, lógicamente, porque generalmente no tienen redes propias, pues que también se incrementarán y que la inversión en redes por parte de los grandes que será menor. Entonces, bueno, como no nos toca a nosotros tomar la decisión de cuál es el mejor de los caminos, pues nuestra misión hoy mismo es ver qué otras formas tenemos de incrementar los márgenes de las compañías, de vender más, que al final es lo que interesa, de fidelizar mejor a los clientes, y esto es lo que vamos a ver hoy. Es decir, ellos que tomen sus decisiones, nosotros nos pondremos a trabajar, como lo hacemos siempre, en equipo, para conseguir mejorar nuestros números y mejorar nuestras compañías. Las compañías tienen que tener una clara cultura y visión hacia la optimización, hacia la innovación y hacia la experiencia de cliente. Y aunque los clientes exigen precios bajos, también demandan innovación y que su experiencia en el proceso de contratación o en el ciclo de vida del cliente pues que sea
excepcional, ¿no? Y para eso estamos aquí, y yo creo que es el mejor momento, de hecho, a nivel tecnológico, a nivel de mercado, para poder innovar y hacer esto posible. Hay, y no profundizo mucho, pero hay como 4 iniciativas que a día de hoy pues, son las que nosotros estamos viendo más habitualmente en nuestros clientes del sector telco. Tenemos, por un lado, la inteligencia artificial, que está de primera no por casualidad, sino porque es el punto más relevante, más importante. Se está implementando principalmente en temas de atención al cliente, es donde más lo estamos viendo. Y el mercado publica también que aproximadamente el 47% de las implantaciones que se están haciendo en telco están muy cerca de la atención al cliente. Bueno, en inteligencia artificial tenemos mucho de lo que hablar. Luego mis compañeros pues, os irán dando algunos avances de cómo lo utilizamos. Luego tenemos la charla con Álvaro, que va a ser muy interesante, donde veremos cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en casos reales que conocéis y que utilizáis en el día a día. Una mención a la norma AI Act a nivel europeo. Simplemente decir que no solo es implementar la IA, sino hacerlo de una forma segura y cumpliendo la regulación, ¿no? Hay que informar, por ejemplo, a los clientes en caso de que implantemos un agente de IA. Y comentar también que en inteligencia artificial pues estamos en el mejor sitio. Es decir, Google es líder indiscutible en esta materia, entonces que Tecalis al final tenga como partner principal, como socio principal en cloud a Google, pues bueno, también es creo que un indicador muy positivo para vosotros de que estáis en las mejores manos, ¿no? Luego tenemos la parte de hiperpersonalización. La hiperpersonalización, que hablaremos después también de ello, pues permite que a un cliente le podamos hacer ofertas totalmente personalizadas analizando una cantidad muy bestia de datos. Todo lo que os podáis imaginar. Luego lo hablaremos con Álvaro también. Entonces, muy interesante trabajar en esta estrategia de hiperpersonalización para conseguir mejores resultados. La parte de proactividad, los usuarios son hiperdemandantes, por lo tanto, realizar, por ejemplo, una detección predictiva de incidencias también se vuelve vital en este momento. Es decir, no podemos esperar a que el cliente llame al teléfono de atención al cliente para quejarse, hay que detectarlo. Entonces, esto la IA en parte nos puede ayudar. Luego lo veremos con más detalle. Esto, por ejemplo, claro, yo soy gallego, aunque vivo en Madrid, entonces me toca el AVE siempre. Alberto, ¿tú que viniste en avión o en AVE? En AVE. ¿Cuál es el problema? La cobertura, ¿no? La pantalla que no funciona y la cobertura. Bueno, pues la proactividad de las compañías debería de ser que si yo, por ejemplo, veo que en determinados tramos o determinados momentos la conexión está fallando, se está cortando constantemente, lo que sea, ¿por qué no informar al cliente proactivamente y a lo mejor aportarle una solución? Que es difícil, ¿no? Aportar una solución por la cantidad de túneles que hay en Galicia. Es un ejemplo, pero que en otros escenarios, a lo mejor donde un cliente pues, está en un concierto con un montón de líneas de móviles conectados a una antena, que la antena no es capaz de dar servicio, pues a lo mejor le podemos dar una solución al cliente. Sabéis que el cliente podría llegar a contratar un servicio que aumente su prioridad dentro de la red, por ejemplo, a lo mejor lo quiere contratar. Pero bueno, se podrían detectar este tipo de supuestos. Pues a una persona que va todos los días a conciertos o a eventos multitudinarios, pues a lo mejor le podemos ofrecer algo para que no se queje de que no le está funcionando la línea, ¿no? Y la parte de contratación, muy importante, y que luego Alberto nos contará con más detalle. En la parte de contratación es uno de los puntos donde más nos vamos a extender hoy, tanto en la exposición de Alberto como la de Javi y Raúl. Es importante
aparte de la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta un tema del que se habla menos de lo que se debiera, que es la norma EIDAS 2. Porque EIDAS 2 no es opcional. A partir del año que viene nos vamos a encontrar que entrarán por la puerta, gente con un QR en el móvil y nos dirán, yo quiero darme de alta, pero no te voy a enseñar el DNI, te voy a enseñar este QR. Entonces hay que atenderles. Es obligatorio que les demos de alta con este código, ¿no? Con este QR. Entonces la parte de EIDAS 2, en todos los procesos de contratación que por lo menos desde Tecalis estamos implementando, pues lo tenemos muy presente. Un mensaje de tranquilidad es que todos los que tengan implantada la solución de Tecalis Identity, pues esto lo tendrán integrado de serie sin prácticamente tener que realizar ningún tipo de acción. ¿Cómo convertimos estas y otras tendencias en realidades tangibles? Pues esa es la conversación que me gustaría tener hoy con vosotros a lo largo de la jornada. Así que muchas gracias. Os dejo con Alberto. Muy bien. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El objetivo de mi intervención, como bien ha comentado Isidoro, es explicaros cómo nuestras tecnologías están haciendo que se establezcan estándares de facto en los procesos de contratación en el sector telco. Y para empezar, como siempre hago en mis intervenciones, empiezo siempre con un chiste. Sabéis que en el sector de la política está muy de moda hablar de fontanero, en el sector económico está de moda hablar de pescador. Bueno, pues yo os puedo decir, tanto a vosotros como a mis compañeros, que yo soy el electricista de Tecalis. ¿Y por qué soy electricista de Tecalis? Porque mi objetivo diario es intentar que no salte la chispa entre el departamento de marketing, departamento de ventas y el departamento legal. Y esto, evidentemente, como sabéis, no es una tarea nada sencilla. ¿Cómo hacemos esto? Gracias a un ecosistema de soluciones, de productos, de funnels, de experiencias, de componentes que van a hacer posible que los procesos de contratación sean lo más ágiles, sin fricciones y lo más autónomos posibles y, evidentemente, cumpliendo toda la normativa legal vigente para que el acto pueda realizarse en el momento. Esto lo hacemos con muchas tecnologías, como Tecalis Signature, que es una herramienta de firma electrónica versátil, adaptada a cualquier entorno. Tecalis Identity, que nos va a permitir enrolar tanto a clientes en un entorno B2C como en un entorno B2B, y un sinfín de experiencias de funnels como kioscos, widgets, componentes, que os vamos a ir enseñando en esta intervención. Vamos a poner un ejemplo para que nos situéis. Vamos a plantear un acto de venta presencial. Podría ser un acto de venta no presencial, un acto de venta televenta, un acto de venta online. Vamos a poner el supuesto de que un cliente asiste a una tienda y que la tienda inicia un proceso de contratación desde su BSS o desde nuestro BSS. Nosotros tenemos un Customer Hub que va a permitir que el punto de venta pueda activar un servicio al cliente. Entonces, como cualquier BSS, si no sabéis el término, BSS es el CRM que utiliza la compañía telco principalmente para activar y monitorizar y ver todo lo que está pasando a nivel ventas. Entonces, aquí lo que hacemos es que el punto de venta lo que realice es una alta de un convergente, por ejemplo, una línea fija y una línea móvil, y hace un proceso de normalización de cobertura, tanto horizontal como vertical. Hasta aquí, ningún problema. Ahora viene la fiesta, es decir, sabemos que las compañías telco cada vez tienden a ser más bazares chinos. No solamente vendemos líneas móviles, sino que vendemos seguros de hogar, seguros para tu dispositivo, un dispositivo, un iPhone 16 en alquiler, alarmas, energía, una placa solar. Es decir, el sistema de tarifas puede ser complejo y nuestra solución es una solución multitarifa, multiproducto, que es capaz de complicar el carrito de la compra en este caso. Y la fiesta no termina aquí. Ahora pasamos a la parte de la transcripción de la información. ¿Qué es lo que hacen tradicionalmente muchos puntos de venta? Bueno, pues escanean el documento, el típico escáner, el anverso, el reverso, y luego pican la información a mano en el documento, en el frontal, perdón. Pero esto evidentemente no evita el fraude. Lo único que hace es que te garantiza que vas a custodiar la documentación, la vas a integrar con el gestor documental, pero evidentemente puede ser un fraude. Puede ser un fraude que haga desde el BSS, que lo haga con documentos dummy, con documentos que me descargue una DFA y que pueda estar activando y comisionando en todo momento. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos que mediante el escaneo de un código QR o bien por NFC, escaneas esta operación, la escanea el punto de venta, posterga la operación a su dispositivo móvil y en función de una serie de
en función de cómo sea el carrito de la compra, si es un carrito que requiere también de una evaluación de riesgo, pues se hace todo a la vez. Se hace un proceso de verificación con o sin prueba de vida, se detecta que la documentación es real, se detecta toda la información y tenemos la opción de hacer un scoring, que ahora lo vamos a ver. Un scoring que puede ser mediante un scrapping bancario o puede ser mediante la conexión con el informe de vida laboral o la conexión con la declaración, con la descarga del documento de declaración de la renta, con la conexión con la agencia tributaria. Esto lo vamos a ver con más detalle, pero digamos que la pasarela tiene la capacidad de dinámicamente poder conformar este tipo de solicitudes. Bien, ahora pasamos al resumen de la operación y el acto de la firma. Es una solución de firma más del mercado, por supuesto, multiplataforma, tanto podemos firmar dentro de la normativa IDAS que comentaba Isidoro, con firma simple, firma avanzada, multiplataforma, en un ordenador, en una tablet, en un dispositivo móvil, pero tiene dos singularidades importantes. Y es que, como ya sabéis, y aquí hay gente de fraude y de legal, sabéis que lo más importante en un acto de firma es el audit trail, el documento de auditoría que nos va a garantizar ese posible litigio ante un juez, es decir, la huella digital que ha dejado el cliente, el rastro digital que ha dejado el cliente durante la operación de firma. Nosotros vamos más allá, es decir, no solamente almacenamos email abierto, documento abierto, he scrolleado el documento, que he visto el documento, sino que todos los actos que han sucedido en estas transiciones que os he enseñado, tanto en la tarifa que he seleccionado, el KIC que he realizado, el scoring que he realizado, todas esas evidencias se registran en el audit trail, en el documento de auditoría. Por lo tanto, la robustez legal de este acto es evidentemente de un impacto mayor. Y luego otro tema muy importante es que la operación, esto es el ámbito del legal, esto no tiene nada que ver con sistemas. Es decir, cada vez que haya un cambio de cláusulas, cada vez que haya un nuevo anexo, un nuevo documento que firmar al lote, no tenemos que molestar a sistemas para que haga este tipo de cambios, sino que legal accede directamente a la herramienta, Tecali Sign, realiza los ajustes que vea oportunos, guarda y a partir de ese instante, pues esto ya está en producción y no tenemos que molestar ni avisar a marketing para realizar estos cambios. Esto es un tour pequeño al proceso de enrolamiento y alta de cliente, que después nos vamos a detener en cada uno de los componentes que he enseñado, pero ¿qué pasa con los vendedores? Bien, si hay alguien aquí de la parte de potenciar las ventas de la telco, os diremos que Customer Hub tiene, digamos, un ecosistema también de soluciones que va a permitir, por un lado, la bienvenida de ese nivel de venta, de ese mayorista que va a vender nuestros productos. Y esto, evidentemente, es un proceso también tedioso, complejo, donde es necesario firmar un sinfín de documentos, verificar que esos documentos sean reales. A veces también tenemos la capacidad de hacer conexión silenciosa con la agencia tributaria y la Seguridad Social para ver que no hay, que está al corriente de pagos, que no hay ningún tipo de deuda con la administración, y la prueba de vida. Esto automáticamente ya lanza un aviso al supervisor de ese punto de venta o de ese nivel de venta para que pueda parametrizar dentro de Customer Hub la modalidad de venta. Es decir, la modalidad de venta, ¿esto qué es? ¿Cómo queremos que se enfrenta la venta para hacerlo más legal, menos fraudulenta o más digamos, accesible, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues con el término que hemos bautizado como venta semiatendida, que es obligarle a los clientes de ese punto de venta que hagan un proceso de reconocimiento del documento, o habilitarle las APIs, la documentación de las APIs, o habilitarle un widget que te va a permitir con tu look and feel coger ese widget, meterlo en la página web del mayorista con su look and feel, de tal manera que ese mayorista no se tiene que preocupar de hacer la integración. De tal manera que, por ejemplo, me invento un FNAC, un MediaMarkt, o cualquier grandes almacenes, van a poder meter ese componente dentro de su página web y, básicamente, con nuestro asistente, como marca blanca, los clientes van a poder contratar sus servicios telco y utilizarlos en esta solución. Luego, evidentemente, soluciones como objetivos, niveles, concursos para los comerciales, canjeo de puntos por tarjetas Amazon. Luego también tenemos la capacidad dentro de Paydex que, digamos, el responsable de negocio pueda establecer reglas de negocio de comisionados. El sistema es capaz de generar comisiones de forma automática, de generar las autofacturas de manera automática y, por supuesto, si nosotros realizamos el pago de comisiones, también la parte engorrosa de embargos con la administración, ¿vale? Esto es con respecto a los vendedores. Ahora vamos a seguir hablando del acto de venta y nos vamos a centrar en el proceso desatendido o semiatendido en venta presencial. Como ya sabéis, históricamente, los procesos de venta en venta presencial
consistían en firmar un contrato con ese punto de venta, donde nosotros depositábamos nuestra confianza en ese punto de venta para que las operaciones fueran fraudulentas. Es decir, nosotros vamos a confiar que el punto de venta va a activar de manera correcta y no va a hacer fraude. La verdad es que no es esa. Muchos puntos de venta realizan fraude pues, de múltiples formas y al final el sistema tradicional de escaneo del documento no garantiza esta seguridad y no garantiza que el cliente esté físicamente en la tienda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues esto lo que hacemos es mediante el escaneo de un código QR o mediante el NFC, que resuelve ya todos los problemas porque nos garantizamos que el documento es real y que el documento está físicamente en la tienda, ¿no? Ese teléfono creo que es el mío. Entonces, si me lo puedes poner en silencio ahí, porfa. Ahí está, gracias. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Postergamos la operación, escaneamos el código QR que tenemos en pantalla, en Customer Hub, y postergamos la operación al móvil. Y vosotros diréis, menudo lío, ¿no? Pero antes también tenías que coger el DNI y escanearlo en el escáner. Y además aquí matamos 3 pájaros de un tiro. Bueno, 4 pájaros de un tiro. ¿Y por qué? Porque el proceso es ágil, escaneas, y aquí lo que hacemos es primero la captura del documento, custodia documental con la telco. Después obtenemos la documentación, el OCR, todos los datos del documento. Luego verificamos que el documento es real, que no es ningún tipo de falsificación, fotocopia, que tiene ningún tipo de manipulación en el documento, una serie de blacklists que también consultamos, y a mayores transcribimos la información al formulario del cliente sin ningún tipo de error. ¿Cuántas veces se cometen errores en punto de venta con la fecha de nacimiento, con nombres compuestos que no se escriben, etcétera, etcétera? La solución, algunos de vosotros ya la conocéis, es una solución muy compleja que puede ser con más capas de seguridad o con menos capas de seguridad, con conexión con agencia tributaria, múltiples conexiones con blacklist de IDs, verificar si la foto está manipulada, si está escaneada en pantalla, si tiene algún tipo de alteración, si es un deepfake, etcétera. Y hablo de pequeñas correcciones. Además, nosotros tenemos la capacidad de hacer una reconstrucción del documento y no esperamos la toma perfecta. A veces esperar la toma perfecta con luces y con iluminación del escenario puede hacer que la toma no sea perfecta y que el proceso puede ser mucho más lento, ¿no? Entonces, nosotros, además de eso todo, aparte de ciertas integraciones que hacemos con entidades externas, tenemos la capacidad que con más de 500 diccionarios semánticos somos capaces de hacer pequeñas correcciones, como por ejemplo, José, pues una O y una D, que se pueda confundir, pues el sistema sabe que no es una D, es una O, ¿no? Entonces, cosas tan básicas como eso hace nuestra tecnología para que el proceso sea muchísimo rápido y muchísimo más ágil en el proceso de contratación. Eso es venta presencial. ¿Cómo resolvemos esto en venta online, venta telefónica? Un cliente llama y queremos asegurarnos de que el cliente es quien dice ser. Bueno, pues esto lo hacemos exactamente igual. Lo que hacemos es enviamos un SMS o enviamos la URL por WhatsApp y aquí en este caso sí que le pedimos que haga una prueba de vida de segunda generación. ¿Qué es esto de segunda generación? Los sistemas tradicionales de Know Your Customer hace un face-to-face, hace una prueba de vida activa y pasiva, pero nosotros tenemos la capacidad de que con una semilla que se genera en servidor le pedimos un captcha de gestos al cliente. Es algo que es como un juego para ellos, tienen que girar la cabeza a lo mejor un par de veces, sonreír, es algo totalmente aleatorio y consiguen pasar el proceso sin ningún problema. Y nos hemos encontrado una picaresca en algunos ámbitos. Sabéis que la innovación se genera al final a base de cuchillo, como digo yo, a base de hacer el mal. Entonces nos hemos encontrado que muchos puntos de venta que antes ya hacían esto, ya desde hace años, pero con esta tecnología pues, han buscado la forma de que puntos de venta que tienen un contrato de venta presencial estaban haciendo venta telefónica. Entonces, claro, al escanear el código QR lo que hacían es capturar la URL, se la pasaban por WhatsApp al cliente y, oye, actívame esta tarjeta, ¿no? Incluso están pasando, y hoy lo venía hablando con Ignacio, está pasando un tipo de fraude donde bueno, te suplantan la entidad para venderte un servicio social o lo que sea, para que hagas el proceso y que te puedan activar la tarjeta a tu nombre. Entonces, esto lo hemos resuelto, pues si lo hacemos con NFC, evidentemente esto está ya súper resuelto, pero esto lo hemos hecho igual que hace Netflix con tu dirección de hogar. Bueno, pues nosotros si este QR no está escaneado dentro de tu ámbito de local, la operación no puede ser realizada. Bien. Y os vamos a hablar ahora de un producto que llevamos implementado ya desde 2019 en diversas telco, tanto nacionales como Latinoamérica, como comentaba Isidoro, que es AutoSync. ¿Qué es AutoSync? AutoSync es un producto
plug and play, es decir, que nos permite, tanto en un prepago o un pospago, nos permite a los departamentos de marketing pilotar un lanzamiento de una tarifa en un gran almacén, vender en un lineal de caja, vender en un estanco, vender en una gasolinera, en un duty free, en un taxi, vender en cualquier soporte, en cualquier lugar, un servicio telco sin necesidad de integrarme con los servicios telco, sin necesidad de abrir un proyecto con sistemas para 2028. Es decir, no es necesario hacer esto, porque esto lo hacemos gracias a un producto que tenemos que es de XBot, que es un producto de RPA, y aquí consiste en que el usuario escanea el código QR, intenta activar un proceso intenta activar lo que es el dispositivo móvil, la línea, y aquí lo que hacemos es levantamos un robot donde nosotros somos un punto de venta más para la telco y hacemos un login. El robot se levanta por detrás, el punto de venta lo único que hace es quiero empezar a contratar, nosotros abrimos un robot, hacemos un login, nos saltamos el captcha y el robot sigue navegando y obtiene las tarifas y se las arroja al frontal. Entonces el cliente dice, quiero esta tarifa, el robot continúa navegando hasta que llega a la pantalla donde tiene que meter los datos del cliente. Entonces el robot le dice al frontal, oye, pídele un KIC al cliente y el cliente hace un KIC. Hace un proceso de verificación de doble generación, anverso-reverso o frontal en el caso de pasaporte, haces la prueba de vida y le transcribes la información al robot. El robot sigue navegando, pica la información en el programa y una vez que tiene toda la información escrita, inyecta, activa, obtiene el emisDien y se lo devuelve al frontal o le envía el código, la eSIM, ¿no? Por correo electrónico o se la muestra por pantalla. Entonces es un producto súper potente que nos va a permitir vender un servicio sin necesidad de integrarnos vía web service. Por supuesto, si el piloto funciona, lo ideal, evidentemente, es integrarnos vía web service, ¿no? Siempre va a ser mucho más rápido y mucho más ágil hacerlo. Pero es un producto plug and play, que si queremos pivotar esto en 15 días, lo tenemos montando y funcionando en cualquier lugar. Problemas que nos hemos encontrado. La picaresca, otra vez, muchos vendedores lo que hacían era comprar tarjetas en España, me invento, compraban tarjetas por 2 euros, en lugar de venderla por 10 euros en España, se iban a Alemania, la vendían por 29 euros y en lugar de sacarse 8 euros, se sacaban 17 euros. No sé exactamente los precios que he dicho. Esto es un problema porque al final al cliente le va a funcionar la tarjeta, va a tener roaming, pero genera unos gastos administrativos y funcionales para las telco bestiales, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo hemos resuelto? Bueno, pues evitando que se activen tarjetas fuera del entorno español, ¿no? Incluso desde VPNs, de blacklist, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con los vendedores? Los vendedores también son picarescos a veces. Entonces, a veces lo que hacen es cogen una tarjeta SIM, la activan, un prepago, y hacen una portabilidad postpago a otra telco que me paga más comisión. Entonces son muy listos, porque al final ellos lo que intentan es vender y exponen su cara y hacen el proceso de KIC sin ningún miedo, ¿no? Entonces nosotros tenemos la capacidad de detectar algunos tipos de escenas, detectar tiendas, detectar logos, detectar cosas de forma que podemos bloquear, banear y avisar al responsable de esa tienda, ¿no? Bien, procesos de onboarding de clientes y sus problemas ya los hemos visto. Ahora vamos a hablar de qué es esto de elevación de scoring en procesos desatendidos. Bien, en algunos procesos, en algunos carritos donde tengo dispositivos de alto riesgo, los procesos tradicionales de riesgo que tiene la telco no son suficientes para garantizar el pago de esa mensualidad del cliente. Entonces nosotros proponemos una serie de tecnologías que siempre va a consistir dentro del paraguas de Tecalis Identity, te verificas y luego yo dinámicamente te propongo 1, 2, 3 y tú selecciones una de las opciones. La opción número 1 y la más interesante, y muchos en primeras reuniones me comentáis, es súper invasivo. No es súper invasivo. Creerme que un usuario cuando tiene en el carrito el iPhone 17 entrega su alma, entrega lo que haga falta para contratar el producto, no os preocupéis. Y además es algo que estamos familiarizados. ¿Por qué? Dentro de la normativa PS2 de Open Banking, nosotros tenemos la capacidad de levantar el widget de tu banco, lo levantamos, tú te autentificas y nosotros hacemos dos cosas. Por un lado, verificamos que la cuenta es tuya, verificamos que en la cuenta que estás abriendo, que tú te has identificado con tu 2FA, 3FA del banco de manera segura, es tuya, con un match data con el DNI.
Y luego, como punto número 2, lo que hacemos es obtenemos un scrapping bancario de los últimos 30, 60, 90 días del cliente y hacemos una serie de cálculos. Nunca almacenamos esa información, esos siempre son datos que se procesan en cliente y nosotros simplemente con una serie de reglas y de scripting lo que hacemos es devolver un dato, un 6, un 7, un 8, depende un poco de las heurísticas de cada telco. La otra opción es la conexión silenciosa con el login de la administración mediante un robot, igual que hemos hecho con AutoSync. Lo que hacemos es, tenemos dos vertientes, o bien nos conectamos con todos los datos que hemos obtenido del DNI, nos conectamos a la agencia tributaria, hacemos un login, provocamos el envío de un código OTP que te envía el Estado a ti y tú lo metes en mi frontal y el robot lo que hace es navegar, se descarga el informe día laboral, mira el régimen en el que estás, la cantidad de tiempo que llevas trabajado y te da un ranking. ¿Y qué hacemos en la declaración de la renta? Lo mismo, nos descargamos, provocamos ese envío de OTP, navegamos, el robot se descarga el documento IRPF y con IA interpretamos las casillas A, B, C, la 420, la 570, las que sean, y también te devolvemos un ranking. Nunca almacenamos la información, ¿vale? Y esto es como resolvemos el proceso de enrolamiento. Todo lo que os he comentado simplemente es K y C, te doy un OTP, lo metes y surge la magia. No hay nada más que hacer. La única interacción que tiene el cliente es meter el código OTP en pantalla, nada más. Vale. Antes me preguntabais algunos que hay mucha intención en potenciar y automatizar los procesos de venta en empresas. Esto lo tenemos 100% cubierto. Empiezo por lo antiguo. Antiguamente, ¿qué es lo que hacíamos? Hacías un proceso de verificación de identidad, subías las escrituras y con IA pues hacíamos un pequeño bastanteo de poderes. Es cierto que las escrituras son muy pesadas, no todo el mundo tiene escrituras en ese momento y menos en un móvil. Entonces, evidentemente, la conversión aquí no era del todo buena, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Hacemos una conexión silenciosa con el BORME. Nosotros tenemos indexado vía robotización pues, todas las publicaciones, todas las constituciones de las compañías desde 2009. Sabéis que se publican tanto las nuevas constituciones como los cambios que pueda haber en el nombramiento de administradores de la compañía. Entonces nosotros simplemente cuando tú invocas a Identity me mandas el CID y yo lo que hago es sacar el listado de todos los nombramientos y las personas que conforman esa compañía y básicamente hago un match data con la información recogida del documento. Y esto no tiene nada que hacer la empresa. La empresa lo único que tiene que hacer es el KIC y en 2 segundos yo te doy el OK o el KO. Es un proceso súper rápido lo que es la consulta con el BORME. ¿Y qué hacemos con los autónomos? Los autónomos lo hacemos exactamente igual con cómo hacemos la elevación de scoring del informe de vida laboral. Es lo mismo. Simplemente desencadenamos a través del robot que te llegue un SMS, lo metes y nosotros nos descargamos el informe de vida laboral, vemos que estás en el régimen de autónomo, que estás actualmente trabajando y verificamos que eres un autónomo. Match data con el DNI y OK. Vale, este es el proceso de enrolamiento de una empresa y con esto hemos terminado cualquier tipo de gestión administrativa, manual, de call centers que estén validando y dando de alta empresas. Vale. Queda claro los procesos de enrolamiento tanto B2C como B2B, pero ¿qué pasa con las posventas? Y os hago una pregunta. Estaba por ahí la cajita esa, ¿no? No sé cómo se llama. Pero bueno, a ver quién me sabe decir cuál es el proceso de posventa más crítico que existe ahora mismo en las telco. O podéis gritar, da igual. Es fácil, lo sabéis. No, tú no vales. Correcto, reemplazo de SIM. Reemplazo de SIM es uno de los procesos más críticos que existe ahora mismo y uno de los fraudes más habituales que existen en España. Y de hecho, desangra a la banca y en nuestras reuniones privadas, ¿verdad, Isidoro? De hecho, el otro día estuvimos con un banco que nos comentó que estaba enfadado con las telco. ¿Y por qué estaba enfadado con las telco? Y con razón, en cierto modo, porque no existe un procedimiento, un estándar, una metodología para que este proceso sea seguro en todas las telco. Cada telco lo hace de una forma diferente, cada telco intenta aportar su seguridad y es cierto que la telco se enfrenta a un problema y es que el cliente está muy nervioso porque ha perdido el móvil un sábado a la noche, se lo han robado y el domingo quiere hacer un reemplazo de SIM. Entonces, ¿dónde lo hace? ¿Dónde va? Quiere hacerlo ahora.
¿Vale? Entonces, nosotros lo que proponemos es un proceso de preautorización. Esto es un entorno, imaginaros que es la área del cliente, imaginaros que es vuestra área, vuestro frontal, tanto de punto de venta como de operador, como de teleoperador, lo que sea, pero siempre consiste en lo mismo. Nosotros proponemos que siempre se haga primero una autorización, que se verifique el cliente, que se le asigne un ICCID bien de stock o de forma automatizada y el cliente pues, decide a dónde se le quiere enviar la tarjeta. ¿Vale? Esto lo que va a generar es una preautorización donde se le va a enviar al cliente un correo electrónico, que ya veis aquí que está apostillado, que nadie va a saber, es el correo electrónico de su ficha, donde se le va a enviar al cliente la solicitud para que el cliente tenga que hacer un proceso de verificación. No se le va a hacer tan fácil, no va a haber, digamos, terceras personas implicadas, ningún punto de venta ni nadie. Es decir, esto lo tiene que hacer el cliente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dos cosas. Lo que proponemos es que primero se envíe un SMS al teléfono que intentamos hacer, al MSDN que intentamos hacer el reemplazo de SIM, y vosotros diréis, no lo va a recibir. No lo va a recibir si no es un fraude. Si es un fraude, sí que lo va a recibir. Y otros diréis, y si no lo ve, tampoco pasa nada, vamos a seguir. Entonces, le llega un email al presunto caco, un email que además él ha tenido ya previamente que hackear su correo electrónico, e inicia el proceso de verificación. El proceso de verificación donde verifica la información que hay en la preautorización e inicia un proceso de reconocimiento, ¿vale? Que ya conocéis. El proceso consiste en leer, en el caso del DNI, la parte trasera del documento y la parte frontal y luego hacer una prueba de vida con todos los checks de seguridad que os podéis imaginar, que haya alteración en el documento, que el documento sea real, que te tengas que enfrentar a una prueba de vida de segunda generación, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa a continuación? A continuación lo que pasa es que se envía de nuevo un SMS al MSDN que se intenta realizar el reemplazo de SIM. Pero este SMS ahora sí ya tiene una URL para revocar la operación. Por lo tanto, la operación se queda suspendida durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que queramos definir, y también va a depender de en qué entorno vamos a meter toda esta metodología de seguridad. Y con esto ya concluiríamos y estableceríamos una metodología segura para este proceso. Pero yo añado 3 capas más. La capa en la que nosotros tenemos la capacidad de grabar, igual que hacemos en banca para cumplir la normativa SECLA de blanqueo de capitales, tenemos la capacidad de grabar en streaming todo lo que pasa. Grabamos en streaming, grabamos un vídeo y grabamos también el audio de todo lo que está pasando. Y un agente nuestro, con un SLA relativamente sencillo de 5 o 10 minutos, hace el segundo check de seguridad para verificar que lo que ha dictado la máquina es correcto. Y a mayores, propongo que en los procesos de enrolamiento almacenemos el Face ID de ese usuario, sin almacenar biometría, obviamente, para que lo podamos utilizar como 2-3 FA en los procesos de alta criticidad, sobre todo en los procesos de postventa, ¿no? Hay otro, que es cambio de titularidad. Cambio de titularidad también es otro proceso súper crítico, que aquí tenemos 2 problemas. Primero, la parte que autoriza, que desfragmenta el contrato o que cambia la titularidad del contrato, y la figura de la persona que va a hacer la activación, que va a hacer la alta. Por lo tanto, tenemos un proceso secuencial que no requiere de intervención de un operador que esté orquestando la solicitud, la alta, la autorización. Es un sistema seguro que se orquesta de forma automática. Y esto no tendría ningún tipo de sentido si no aplicamos y si no blindamos las puertas traseras, que puede ser el cambio del email o el cambio del teléfono de contacto. Si no blindamos de manera segura esto, evidentemente yo puedo hacer previamente la solicitud del cambio de correo y luego puedo hacer la preautorización del reemplazo de SIM. ¿Vale? Entonces es muy importante que las telco tengan todo esto de manera segura y que tengan unos procedimientos marcados y que haya un estándar, que consigamos que entre todos esforzarnos a que esto sea posible. Identity no termina aquí. Muchos me preguntáis, ¿podéis validar facturas? ¿Podéis validar nóminas? ¿Podéis validar que la sociedad que aparece en una factura es una sociedad real? Pues sí, podemos validar cualquier tipo de documento. ¿Y cómo lo hacemos? Gracias a nuestra colaboración con Google y con Gemini, tenemos la capacidad de validar prácticamente en tiempo real y de manera autónoma cualquier documento, en 3 niveles. Primero, clasificamos y tipificamos el documento. Luego, tenemos la capacidad de obtener toda la información en formato clave-valor. Y luego tenemos la capacidad de conectarnos a diferentes organismos para verificar que el documento es fehaciente, que no hay ningún tipo de manipulación ni de falsificación en el documento. Pongo un ejemplo. El certificado CIF de tu compañía.
El certificado CIF, cuando a veces se nos piden algún proceso, tiene el logotipo de agencia tributaria, tiene la razón social, tiene el CIF y tiene el código CV. El código CV, ¿qué es? Todos los documentos de la Administración tienen una firma electrónica. Pues yo con ese código lo que puedo es abrirme con un robot en la web de cotejamiento electrónico, pego ese código, me descargo el documento digital, lo macheo con el documento original que me ha subido el cliente y verifico que el documento sea real. Por lo tanto, tenemos esa capacidad de lectura, de interpretación y de contrastar la documentación. Y voy a terminar, no sé el tiempo que me queda, creo que tenía que resetear ahí, pero bueno. Voy a hablar de las IAs, como comentaba Isidoro y como habéis escuchado en diversas fuentes, en vídeos, en TikTok, en cualquier sitio os están diciendo todo el mundo, es el año de las IAs. Si no tienes IA, tu empresa cierra. Las empresas con IA son las empresas que más van a crecer este año. Es la primera vez que van a existir empresas con 4 trabajadores que van a tener una capitalización de más de 1.000 millones de euros. O sea, un montón de mensajes que algunos son sospechosos, pero otros realmente son muy interesantes. Nosotros estamos incorporando IA en Tecalis, en varias áreas, pero yo os vengo a hablar aquí donde veo mucho potencial en las telco, en 3 áreas, y un poco haciéndolo eso en lo que comenta Isidoro. Potenciando los procesos de contratación. Sabemos lo difícil que es para un punto de venta contratar a un comercial y este comercial se enfrente a una base de conocimiento abismal, de entender cómo funciona la herramienta, de entender cómo tengo que combinar las tarifas, el modelo de negocio de la telco. Bueno, pues tenemos la capacidad de montar un agente de IA que pueda ser capaz de conectarse a tutoriales, a webinars, a vídeos, a audios, a manuales que estén dispersos en diversos documentos, y la IA tiene la capacidad de entender y de ser proactivo durante el proceso de venta. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros ese comercial principiante que llega a trabajar en la tienda, tiene una curva de aprendizaje muy importante y se enfrenta a un proceso de venta. Recordar el carrito del principio, multitarifa, lo que va a hacer es ofrecerte la tarifa más barata, ¿no? Va a intentar vender su primera venta, la más barata es la que tiene más garantías de que tenga conversión. Pues a lo mejor la más barata no es la más barata, porque resulta que el cliente es autónomo y hay una promo de durante 6 meses, una reducción de un 50%. Bueno, pues esto no lo sabía, ni nadie se lo dijo, y además lo acaban de comunicar, es una oferta nueva. Bueno, pues la IA es capaz en tiempo real, durante el wizard de contratación, de interrumpirte y sugerirte este tipo de acciones. ¿Qué pasa en la postventa? Hemos hablado de los conectores en la base de conocimiento toda documental, pero también tenemos la capacidad de que la gente se pueda conectar a la ficha de cliente. Tiene la capacidad de conectarse y ver el parque contratado, tener un 360 de todo lo que está pasando con el cliente, de tal manera que podamos establecer un chatbot que tú puedas hablar con la IA y que la IA pueda ser capaz de ejecutarte un cambio de tarifa, que puede ser capaz de realizar acciones como activar o no activar roaming, ¿vale? Ese tipo de acciones, o incluso tener la capacidad vía preautorización, vía API, poder invocarte una preautorización de un reemplazo de SIM, de manera automática y sin intervención de un agente. Esto lo puede hacer la IA, y esto no es algo icónico, ni un hito unicornio, sino que esto es una realidad y que actualmente estamos haciendo. Y para mí, donde más rentabilidad a corto plazo podemos adoptar incorporando la IA en nuestros procesos es en la gestión de incidencias. ¿Por qué? Porque aquí nos hace falta todo lo demás, conectarnos a la base de conocimiento de cómo funciona la herramienta, del modelo de negocio, de conectarme al parque contratado del cliente, y a mayores tengo que conectarme a mi herramienta Helpdesk, a mi Jira, a mis sistemas de monitoreo para ver que todo esté online, que no haya ningún tipo de caída, que no haya ningún tipo de masiva, de tal manera que un cliente abre una incidencia y la IA tiene que ser capaz, en un N0 o un N1, ser capaz de resolver esa incidencia. O incluso tiene que tener la capacidad de tipificar la incidencia y abrirla directamente en Jira, porque existen conectores directos con Jira. Y tiene que tener la capacidad de retroalimentarse según esas respuestas, cómo se ha resuelto esa incidencia, para que la IA a nivel transversal pueda comprender y pueda optimizar las respuestas al resto de incidencias. Esto, lo dicho, no es un hito unicornio, es algo que estamos haciendo y que básicamente lo que consiste es que tú montas un agente de IA, lo conectas a diferentes fuentes y conectores y luego la IA actúa por sí sola, ¿no? Y hasta aquí mi intervención. Entonces, doy paso a mis compañeros. No sé si ha venido Álvaro Sierra, ¿vale?
Está Álvaro por ahí. Bueno, Álvaro es el responsable de fomentar el negocio telco en España y a Isidoro pues ya lo conocéis. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Pues vamos allá. Oye, Álvaro, muchas gracias por acercarte. Aunque bueno, estás en tu casa, o sea que tampoco... No, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Nada, el placer es nuestro. Bueno, esta charla, nada, reitero el agradecimiento, Álvaro. Esta charla, bueno, va a ser informal y a nosotros lo que nos gustaría es que si tenéis alguna pregunta, pues que nos la hagáis directamente. Levantáis la mano, os tiramos el micro e intentamos responderosla. Seguramente tú mejor que yo, porque el conocimiento que tendrás de la inteligencia artificial estando dentro de Google pues será muchísimo más amplia, pero bueno, esa sería la idea, ¿vale? Entonces, bueno, pues si queréis empezamos viendo al final las telcos, que es lo que nos interesa y lo que nos trae hoy aquí, pues empezamos viendo qué piden, ¿no? Qué es lo que tú ves en el día a día, qué suelen pedir, relativo a cloud, por supuesto, y en inteligencia artificial, qué suelen pedir. Álvaro. Lo primero, el peluchófono funciona mejor cuanto más gente hay delante, porque hacerlo llegar hasta allí atrás es más difícil. Estaré encantado de responder a todo lo que queréis preguntar. Respecto a tu pregunta, Isidoro, ¿qué piden las telco? Pues la respuesta fácil es que piden de todo, en muy diversos formatos y desde muchos ángulos distintos. Pero si tuviera que resumir qué piden las telcos y hablando en general como compañía en distintas áreas, diría que lo que piden es que les ayudemos a impactar en su P&L, que les ayudemos a incrementar la P, las ganancias, que les ayudemos a reducir la L, transformarse. Luego ya eso, depende del interlocutor, se convierte en distintas iniciativas. No es lo mismo que te pida el director de ventas, el director de residencial, el director de marketing, que el CEO, que tiene otras necesidades. Pero en general todos tienen una presión, o todos los interlocutores tienen una presión muy, muy alta por cambiar las cosas, impactando en la P&L y, no digo manteniendo la calidad del servicio, porque no es así, es mejorando la calidad del servicio. Te lo diré de otra manera, quieren hacer más y mejor por menos. Vale, me lo imagino. Bueno, y bueno, hablando así un poco de lo importante, ¿no? Que es vender más y vender mejor, que es ya lo que venimos diciendo, ¿no? Durante todas las exposiciones. ¿Cómo podemos con la inteligencia artificial, que es lo que creo que le interesa a los compañeros del mundo telco, cómo con la inteligencia artificial podemos conseguir vender más, cómo podemos conseguir, sobre todo, hacer mejor el cross-selling, el upselling? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, aquí hablamos de inteligencia artificial, pero yo creo que es un ámbito mucho más grande. Estamos hablando también de datos, de volúmenes de datos, de integrarlos los unos con otros. Estamos hablando del reto que tienen la mayoría de las telcos, y diría que la mayoría de las compañías B2C, el reto de integrar los datos de cliente. Estoy hablando del CRM, de las interacciones con el call center, de los clics en la web, con los datos, en el caso de las telcos, de la red. Es decir, las congestiones de red, los servicios de red, las caídas de red. O sea, tenerlo todo integrado junto. A eso añadirle datos que te provienen de terceros. Me refiero a interacción en redes sociales, navegación por la página web. En general, y aquí podríamos estar muchísimo tiempo, es todos aquellos datos que tienen accesible, que en el caso de una telco es un volumen inmenso. Entonces, con todo eso y pudiendo tratarlos bien y en tiempo real, ofrece unas oportunidades de cross-selling y de upselling brutales, entendiendo ciertos patrones que te genera la IA, que son de sentido común muchos de ellos, pero a escala y con grandes volúmenes es la IA la que te puede determinar esos patrones y sugerirte acciones para un determinado cliente, moverle de un servicio a un servicio premium, mejorar su ARPU, etcétera, etcétera.
Otra de las preocupaciones habitualmente es el churn, ¿no? El que el cliente se nos vaya a otro competidor, que aquí no pasaría nada, pues quedaría todo un poco en la misma sala. Pero bueno, es otra de las preocupaciones, ¿no? Entonces, ¿tú qué señales crees que la inteligencia artificial podría ver para al final disparar, ¿no? Esa alerta de, oye, este tío se va a marchar, e incluso que pudiese llegar a recomendar algo, ¿no? De realiza esta acción que yo creo que cuando este cliente muestra este patrón de comportamiento, generalmente si hacemos esto, pues tenemos éxito y le retenemos antes de que el cliente llame a atención al cliente diciendo, oye, me voy, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que ahí las telcos tienen un montón de variables que pueden medir y de las que obtener información durante un montón de años para millones de clientes. Entonces, lo que voy a decir tiende mucho a ser sentido común. Dice, oye, pues si alguien está explorando la web de la competencia, si alguien ha modificado de una manera extraña sus patrones de consumo de datos, si alguien tiene exceso de llamadas al call center o a soporte. O sea, hay 1000 patrones, insisto, de sentido común, más patrones externos. Es decir, la gente tiende a pensar en cambios cuando ocurren circunstancias en su vida. Me compro una segunda residencia. Pues a lo mejor estoy dispuesto a mirar los paquetes que tiene la competencia para cuando tienes 2 residencias. Me separo. Voy a tener un hijo. Me mudo. O sea, hay mil circunstancias y patrones que la IA lo que nos ayuda es, con todo ese volumen de datos, a ir categorizando y ponderando. A partir de ahí, cuando se van dando, en tiempo real son capaces de avisarte. Esto es como un humano lo podría hacer para 10 clientes. La IA lo puede hacer para millones y millones de clientes. Y a partir de ahí te dice, oye, en función del histórico, de los patrones que se han generado y del comportamiento que está teniendo este cliente en este momento, estimo que lo mismo hay que hacer una oferta o una acción proactiva. Muy interesante. Aquí supongo que antes hablaba con algunos responsables de GDPR y de protección de datos y de fraude. Entiendo que el compañero o compañeros de protección de datos estarán pensando a ver si se pueden utilizar. Yo creo que sí, siempre y cuando el cliente dé consentimiento, y comentábamos antes allí cuando nos tomamos un café que generalmente los clientes suelen dar el consentimiento para que la propia compañía utilice los datos. No quizás para venderlos o sacarlos a otras compañías, pero sí para ellos mismos, ¿no? Nosotros en Google, y bueno, Google no hay que explicárselo a nadie, pero maneja un montón de datos de un montón de personas con acceso a datos muy relevantes, ya sea de su uso de correos, su uso de navegación, etcétera, etcétera. Siempre partimos de la hipótesis de que un cliente está dispuesto a que tú uses sus datos siempre y cuando sea para una mejora en su servicio o le reporte algo. Vale. Cuando digo use sus datos, me refiero a use sus datos para él, para ella, para el cliente, para mejorarle a él o a ella su vida o su servicio. Lo que no quiere es que cojas como telco y le des tus datos a una aseguradora o a un retailer para que te haga ofertas que no... O sí, siempre y cuando seas capaz de proporcionarle alguna ventaja competitiva, descuentos, lo que sea. Pero en general, me atrevería a decir que en un gran porcentaje los clientes están dispuestos a darte ese permiso si ven un valor real. Quiero decir, no una promesa que luego no se cumple, sino un valor real a lo que le estás proponiendo. Perfecto, perfecto, Álvaro. Otra cosa, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, hablábamos de detectar esos comportamientos del cliente cuando parece que se va a cambiar de operador, pero podríamos incluso ir un paso antes, es decir, muchas veces el cambio de operador viene por un mal servicio, por una mala atención o porque le ha pasado algo, ¿no? Podríamos incluso, ¿tú crees? Detectar, supongo que con la inteligencia artificial, incluso cosas previas, ¿no? A lo mejor de, pues yo qué sé, de la calidad de la red, de cómo te está funcionando la conexión, de los cortes que tienes, de las incidencias que tienes. Entiendo que esos datos también se podrían utilizar. Claro, o sea, la mayoría de las telcos tienen a sus clientes... o deberían tener a sus clientes o podrían tener a sus clientes con un score de satisfacción. Entonces, tienen patrones para saber cuándo un cliente se está moviendo un score, y en función de todo lo que ofrecen o lo que el cliente creen que necesita, proporcionarle algo que le dé valor y que vuelva al score anterior.
Me explico. Imaginaros que en mi zona hay un microcorte y además es un microcorte en el momento o esta noche viendo el Madrid-Marsella. Yo soy muy futbolero y hay un microcorte y me pierdo, llamarme fanático, probablemente tengáis razón, me pierdo 10 segundos y mi siguiente acción es llamar a la competencia, a ver si han tenido microcorte o no. Si en ese momento yo recibo una llamada de mi operador pidiéndome disculpas, diciéndome que son conscientes de que eso ha ocurrido y que a mí me ha impactado porque saben que soy futbolero, no tiene nada más que ver mi patrón de consumo de partidos, y que me van a poner una bonificación en mis datos o en mi siguiente factura para compensármelo. Pues a lo mejor ya me ahorro la llamada. Y es una llamada de calentón, o sea, no soy una persona que esté insatisfecha, pero ha habido un micro momento que me he calentado. Ellos son capaces de poder accionar eso en tiempo real. Lo lamentable o la pena es que las telcos no están pudiendo hacer esas cosas porque les falta la operación en tiempo real necesaria para darse cuenta de dónde ha pasado, a quién le ha pasado y qué siguiente acción pueden hacer. Claro. Perfecto. Bueno, yo estuve este verano en China y curiosamente encendí la televisión en el hotel. Y digo, ¿quién enciende la televisión en el hotel? Pues, bueno. Hacía mucho calor, entonces al hotel con el aire acondicionado. Entonces enciendo la tele y un partido del Real Madrid. Como curiosidad, que digo, ¿cómo puede ser esto posible en China, un partido del Madrid? No sé con quién jugaba. Luego lo cambiaron, se pusieron a vender un producto así raro, no me acuerdo qué era. Estuve a punto de llamar a la embajada para que arreglasen el tema, ¿no? Vamos a hablar de experiencia de cliente, que antes en mi intervención pues decía que para nosotros de lo más relevante es la experiencia de usuario. Hablábamos de que creo que era el 47%, ¿no? Sergio, me parece, de las implantaciones que se están haciendo generalmente de IA suelen estar muy ligadas a la atención al cliente. Y aquí, pues lo que te quería preguntar, y supongo que es una de las dudas que tendrá la gente que nos acompaña hoy, es cuál es la diferencia de un chatbot, porque llevamos muchos años con el mundo de los chatbots, a un agente de IA. Es decir, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entiendo perfectamente la pregunta. También es verdad que es que los chatbots han evolucionado mucho, pero si quisiéramos hacer una distinción, yo al chatbot le llamaría un sistema más reactivo. Un chatbot probablemente esté diseñado en la mayoría de sus casos para proporcionar información en base a una cantidad de documentos o haberse leído una página web del operador, pero para hacer pregunta-respuesta, o sea, reactivo. Yo creo que un agente, además de poder proporcionarte información, puede resolver dudas y puede realizar acciones. Hay agentes de todo tipo de operaciones, de satisfacción del cliente, de dar de alta servicios, pero en general un agente es capaz de tomar acciones, normalmente más que sencillas, diría procedimentadas, que siempre siguen A, B, C y D. A partir de ahí, las opciones que tiene cualquier compañía, una telco o cualquier otra, para utilizar los agentes es inmensa. Pueden interactuar con determinados sistemas de la compañía, pasar datos, pueden dar de alta, que estabais hablando antes, dar de alta nuevos servicios, dar de alta nuevos clientes, dar de baja nuevos clientes. Todo eso que está procedimentado lo podrían hacer sin problema, mientras que un chatbot tiende a ser más un consultor de información que otra cosa. La gente, cuando le hablas de un agente o cuando le hablas de inteligencia artificial o incluso un chatbot, le imaginan en un entorno web, ¿no? Entro en la web de la telco y ahí, pum, me salta y me atiende. Entiendo que esto es omnicanal, es decir, entiendo que incluso, por ejemplo, en televenta sería una opción muy interesante, ¿no? Para que los típicos sistemas de IVR pues que pasen a un segundo plano y que realmente pueda la propia inteligencia artificial e incluso interactuar con el cliente, entender mejor lo que necesita
y tomar acciones y, por tanto, liberar a los agentes humanos de un gran volumen de llamadas, ¿no? ¿Cómo lo veis esto desde Google? O sea, yo lo que veo ahí es que, y hemos hablado antes de la experiencia de cliente, es que los clientes lo que quieren es ser tratados por cualquier canal de la misma manera y pudiendo intercambiar canales. No hay nada que un cliente pueda odiar más que alguien le haya dicho algo en la tienda y cuando llama a soporte le digan lo contrario. Claro. O incluso que no tengan ni idea qué ha pasado por la tienda. Ya no te digo si encima estás chateando y te pasan una llamada y lo primero que hace la llamada es volver a preguntarte todos los datos que ya has chateado, tu DNI, tu nombre, apellidos, etcétera, etcétera. Entonces, que la experiencia tiene que ser omnicanal, sin ninguna duda. Que la experiencia entre canales tiene que ser coherente y tienen que pasarse contextos de uno a otro, sin ninguna duda. Si no, generas frustración. A partir de ahí, si necesitas pasar de un canal a otro o de un agente a otro para hacer tareas, tiene que ser lo más transparente posible para el cliente. O sea, no puede ser que te pasen a un canal y cuando te pasen a ese canal te dice, ay, no, es que te paso a mi compañero de finanzas que luego te acaba pasando con el de reclamaciones. Claro. Sino decir, oye, hay que hacerlo con todo el contexto y a la primera, a ser posible. Y digamos que también puede ser un apoyo a los humanos, ¿no? No siempre tenemos que verlo como algo independiente y ya está, sino que realmente puede que, por ejemplo, un canal telefónico evito que determinadas llamadas lleguen a ser atendidas por un humano, pero también puede ayudar al humano cuando ya atienda la llamada. Entonces podemos incrementar la productividad muchísimo dándole mucha información relevante, ¿no? En línea con lo que tú comentabas ahora mismo, ¿no? O sea, yo a nivel de call center siempre hablaría de equipos híbridos o de agentes híbridos, agentes humanos y agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo y para qué? Pues siendo muy genérico, con los riesgos que lleva cuando alguien habla de manera genérica, yo diría, oye, pues quizá las preguntas abiertas o el inicio de la conversación y las tareas más transaccionales podrían ser cubiertas por un agente de inteligencia artificial y las tareas un poco más complejas o relacionales tienen que ser derivadas a un humano. Porque si alguien te llama frustrado, con quejas, encabronado, que lo tienes que ver en la pregunta abierta, la IA lo tiene que detectar rápidamente, la empatía que puede generar un humano es insustituible. A día de hoy es insustituible. Entonces, esa llamada la tienes que pasar a un humano. Pero, ojo, se la tienes que pasar con contexto. Su queja, sus últimas llamadas a soporte, para que el humano que capte la llamada sea el que tiene la mayor capacidad o el mayor score para resolverla. Y no se vayan, como hablamos antes, pasando pelota de unos a otros, que también es muy, muy frustrante. Claro, claro que sí. Luego también nos visitaron varios compañeros de un equipo, de una telco, uno de nuestros principales clientes, que tienen gestores que visitan a puntos de venta donde se venden los productos de la marca y esos gestores pues hacen llamadas a un servicio telefónico para realizar determinadas acciones, como puede ser, oye, pues que no me funciona el usuario y el password, o que no he cobrado una comisión, o cualquier pregunta que te puedas imaginar, que el 90%, no voy a decir 99%, pero bueno, diría que el 90% de las preguntas o las gestiones siempre son las mismas, ¿no? Ya no hablo de un cliente, hablo de equipos internos, ¿no? Equipos propios de la telco que llaman a un servicio telefónico para hacer operativas que pueden ser tanto comerciales como de preguntar una tarifa, para preguntar una comisión, para preguntar el estado de un pago, de pago de comisiones o cualquier otra pregunta que te puedas imaginar. Entiendo que este tipo de sistemas podrían ser también implementados en un entorno omnicanal nuevamente, es decir, podríamos meterlo en el servicio telefónico y al mismo tiempo ponerlo en el portal comercial, ¿no? que las tiendas o los puntos de venta están utilizando para hacer toda la gestión. Entiendo que es un poco lo mismo, no verlo siempre como clientes, sino incluso para equipos internos. No, lo que pasa es que, o sea, es lo mismo, lo que pasa es que tiene una variable más, que esa persona es un empleado, con lo cual la cantidad de preguntas y por lo tanto tienes que tener agentes especializados, yo qué sé, uno de nuestros casos de uso, y no tiene que ver exclusivamente con telcos, pero también, y digamos internos, es,
una gente que te explica tu nómina. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero las nóminas no siempre son iguales. Es decir, te explica tu nómina. Igual que te puede explicar unas comisiones o cualquier cosa. Eso no te lo va a preguntar un cliente externo, pero sí un cliente interno. Con lo cual, simplemente tienes que tener agentes especializados, igual que tienes para dar de alta a un usuario, para dar de baja a un usuario, para cambiar un servicio, pues para explicar una nómina, para explicar una comisión, para poner una reclamación porque la comisión esté mal calculada, etcétera, etcétera. Claro. Perfecto, perfecto, Álvaro. Súper interesante esto y yo creo que vamos a trabajar por lo menos con nuestros clientes en implementar este tipo de soluciones porque, vamos, son espectaculares y al final nos da un valor claro a todo el canal, ¿no? Para al final aumentar las ventas, mejorar la satisfacción de los propios vendedores, de los puntos de venta y en definitiva de los clientes. Vamos a tratar un último tema, si te parece, más ligados ya a la parte del marketing de nueva generación, ¿no? Y yo creo que una gran parte de las personas que nos acompañan hoy también pueden sacarle mucho valor a esto. Entonces la cuestión es cómo pasamos de campañas generales, las típicas campañas que hacemos habitualmente, a las campañas de uno, ¿no? Que creo que es un tema también que les puede aportar mucho valor. Yo creo que ese es el gran reto, no de las telcos, sino de cualquier compañía cuyos clientes sean clientes finales, quiero decir B2C, que es la segmentación ahora está, digamos, realizada demasiado genérica. Pues por género, por edad, por profesional o no, pero que siempre te sientes dentro de un colectivo excesivamente grande. El reto es tener los segmentos de uno tremendamente personalizados. Y antes hablabais de mandar un email a alguien, pues decir, oye, ya no es solo llamarle por su nombre, que eso más o menos se hace, pero sino darle un contexto de que le conoces o poner una foto, no sé si habéis oído ahora, últimamente hemos sacado una nueva banana, poner una foto de ese cliente en su pueblo o en su lugar de vacaciones. Claro. O en el estadio de su equipo favorito. O sea, hacerlo tremendamente personalizado. Saber quién es, saber qué le gusta, interactuar con eso. Y no es un problema tecnológico y no es un problema de ausencia o no de datos. O sea, las telcos tienen datos más que de sobra como para ser capaces de eso. Es la posibilidad que da la tecnología de hoy en día de un cómputo que en tiempo real puede generarte en segundos una imagen para insertarla en un email o en un WhatsApp o en cualquier canal para hacerle sentir a alguien exclusivo y especial, que no hay nada que nos guste más a los humanos que pensar que somos especiales. Justo. Bueno, yo creo que hay una pregunta que se está haciendo todo el mundo y he visto varias personas a punto de levantar la mano para coger el peluchófono hoy, que no, creo que no lo vamos a utilizar. De hecho, estaba sin pilas, ¿no? Sergio tampoco tiene pilas. Bueno, que es de los temas más importantes que deberíamos de tratar hoy. El nombre este de banana, ¿de dónde crees que ha salido? ¿Te han dicho? Magnífica pregunta. Tengo varias anécdotas sobre los nombres que les pone Google a ciertas cosas que tienen que ver con las telco. Espero que nadie se ofenda, pero tenemos un servicio que se llama ANO, que es Autonomous Network Operation, que para los ingleses suena fantástico, pero aquí los latinoamericanos ANO es complicado. No sé de dónde sale el nombre de Nano Banana, lo que sí sé es que ha sido una revolución. Es una potencia y os invito a todos a probarlo, a subir una foto y poneros en el contexto que queráis, donde queráis, en la playa más paradisíaca del mundo, en la cima del Everest, donde queráis. Y si veréis que os sale una foto tremendamente realista, donde muchos de vuestros amigos sabrán que no habéis estado en la cima del Everest, pero les haréis dudar. Perfecto. O podéis visitar Galicia haciendo ahora... Es que me llaman de la Xunta, Alberto, me dijeron, tienes que hacer promoción de Galicia, de Santiago de Compostela. Entonces, bueno... ¿Cómo? No, pero vamos a hablar con Google que restrinjan eso para fomentar el turismo y que si quieres foto en la catedral tienes que venir. Ten en cuenta que este tipo de tecnologías cambia mucho el paradigma también, y aunque nos salgamos un poco del teco, también de las agencias de publicidad. Claro. Porque imaginar
El tema de las localizaciones se ha acabado. Lo de tener que viajar con un equipo de producción a hacer fotos. Eso se puede acabar o se va a acabar en breve. El otro día salió el primer anuncio en España 100% hecho con inteligencia artificial. Y nadie lo sabe. Entonces, lo que quiero decir es que contextualizar a Isidoro en Galicia para proporcionarte algo mientras comes pulpo, para que tú te sientas muy identificado y digas, sin duda esto es para mí, es tremendamente fácil. Es tremendo. Sí, Alberto. Pero coge el micrófono, que hay que darle uso, hombre. Pues yo, Álvaro, estoy reformando la casa y estoy analizando Pon más cerca. con una decoradora, bueno, a ver lo que voy a hacer, y estoy pensando romper el contrato, porque el otro día probé Nano Banana, hice una fotografía, hice varias tomas de fotografía de la ampliación, y es brutal, o sea, todo lo que me estaba haciendo. O sea, le di, digamos, yo a mi decoradora le di un diccionario de mis deseos, o sea, la carta de mis Reyes Magos, se lo pasé a Nano Banana y me hizo todo. O sea, es flipante. Sí, hay que pagar luego el diseño. O sea, la foto es muy bonita, pero luego... Pero no pago a la decoradora, quiero decir. Bueno, ni electricista tampoco, ¿no? Ni decorador ni electricista, eso es verdad. Es verdad. No, es una revolución, la verdad. Y eso llevado a la publicidad para cualquier telco es... O sea, es que yo creo que podemos estar debatiendo todo lo que queramos y se nos van a acabar, o sea, se nos van a quedar muchísimas ideas fuera porque es una constante, a poco creativo que sea la compañía, las posibilidades son enormes. Claro, ya una newsletter donde te salga, pues, salgas tú en tu pueblo, ¿no? Pero una newsletter donde aparezca tu pueblo o ciudades que has visitado o si has ido al partido del Madrid que decíamos, al Bernabéu, pues a lo mejor le mandas algo personalizado también, ¿no? Es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y saber que esa newsletter, a ti y a mí, que somos clientes de la misma telco, nos llega distinta, claro, nos hace sentir a los dos exclusivos. Especiales, ¿no? Porque dices, ahora el patrón o la plantilla de los emails suelen ser muy, muy, muy comunes y lo único que cambia es estimado Álvaro, estimado Isidoro. O estimado nombre, lo que se manda muchas veces, estimado nombre, es una maravilla estar contigo, número de años. Claro. Y si sabe tu apodo, o sí. viste el partido del Real Madrid-Marsella, qué buen partido. O sea, claro, hacerte ver con un mínimo contexto qué es lo que haríamos en una relación social. Claro. Hola Isidoro, ¿qué tal? ¿Viste el partido? ¿Estuviste por Galicia el fin de semana? O sea, darte un poco de contexto que generar de nuevo el email, y ahí están los agentes, cuesta cero. Eso. Para que tú digas, bueno. Vamos a usarlo a tope, ya lo verás. Otra cosa, Álvaro, estamos terminando ya, porque creo que estamos justitos de tiempo o nos hemos pasado un poco, ¿no? Nos hemos pasado mucho. Último tema. Tarifas. ¿Las tarifas crees que podríamos llegar a crearlas personalizadas para un cliente concreto? Es decir, que la inteligencia artificial, en base a todos los parámetros y toda la información, que pueda crear un plan de precios específico para o retener a un cliente o incluso a un cliente nuevo, ofrecerle algo específicamente diseñado para él, algo que no se está haciendo realmente. O sea, estoy convencido que se puede hacer y estoy convencido que además debería ser dinámico. O sea, a mí me pueden ofrecer una tarifa determinada, pero cuando detecten que me voy de fin de semana al pueblo, que tengo peor cobertura, pues a lo mejor esos 2 días, como voy a tener un servicio peor del que tengo en mi casa de Madrid, esos 2 días me pueden bonificar. Y dice, oye, sé que vas a perder algo de servicio, sé que vas a ver Netflix un poco peor, pues te bonifico estos 2 días. Y ellos saben perfectamente cuándo voy por repetidor en la dirección que tomo todos los viernes y que además coincide con las fiestas de mi pueblo. O sea, hay posibilidades de personalización, llámalo en tarifas, llámalo en propuestas, decir, oye, ¿te gustan estos grupos? Pues te ofrezco que vienen a Madrid un paquete, o que cuando te vas de vacaciones, dices, oye, normalmente la última quincena de agosto esta gente suele salir de España, pues toma un paquete de roaming personalizado. Entonces, o te pueden incluso preguntar, ¿y te vas a ir a Europa o te vas a ir a Latinoamérica? ¿Y paquete personalizado? O sea, las posibilidades, de nuevo, son infinitas, pero sin duda la tarifa debería ser personalizada y dinámicamente personalizada. Fantástico, Álvaro. Bueno, comentar que todas estas tecnologías, o bien algunas ya están disponibles en el stack de soluciones de Tecalis,
o podemos ayudar a implementarlas. Me pasaría horas charlando contigo, Álvaro, porque hablar de inteligencia artificial, bueno, pues a mí es un tema que, como a muchos otros, que me apasiona. Pero bueno, creo que podemos ir concluyendo que hace falta tomarnos ya un buen café. Muchísimas gracias, Álvaro, nuevamente por participar. Y bueno, pues como siempre, también gracias al equipo de Google, que siempre nos apoya, colaboramos en un montón de iniciativas y la verdad es que es una suerte. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, tantas veces como queráis. He estado súper a gusto y súper cómodo, o sea que 1000 millones de gracias. Muchas gracias. Yo soy Javier Nova, soy el director comercial de Tecalis y ahora mismo lo que os vamos a enseñar un poco es toda la tecnología que acabamos de ver y todas las ideas que hemos presentado un poco en acción, lo que es como sería un funnel, un flujo de onboarding de un usuario, ¿no? Vamos a empezar por un flujo de AutoSim, como comentaba mi compañero Alberto. ¿Cómo veríamos desde la parte del usuario este flujo de un usuario dándose de alta él mismo, pudiendo vender pues, esa tarjeta SIM que comentábamos antes en cualquier punto de venta, ¿no? En cualquier canal que no tenga que tener pues, una integración, un desarrollo que conllevase pues, eso, meses de implementación para poder vender en cualquier canal, digamos. Como bien decíamos, esto es evidentemente un ejemplo de cómo el usuario entraría en este funnel. Digamos que en Tecalis somos proveedores de servicios de confianza, pero realmente lo que somos partners tecnológicos de nuestros clientes. Entonces, creamos soluciones y creamos herramientas que cubran todas las necesidades del funnel del onboarding de usuario. En un primer momento, pues entraría por el acceso web a la web y, como antes comentábamos, en esa tarjeta SIM que podría comprar un usuario, habría un ICC ID y un código PUC que le pediríamos al usuario que registrase dentro del funnel, haríamos una comprobación y confirmaríamos la tarifa que ha elegido. Una vez confirmada la tarifa, creo que esto nos va a resultar raro, pediríamos una verificación de identidad del propio usuario. El usuario, pues, a través de un proceso de KIC, gracias a nuestra herramienta de Tecalis Identity, harían verso-reverso del DNI con una prueba de vida, ¿vale? Haríamos un match data, aquí entrarían todos los factores de IA y de anti-fraude que ha comentado mi compañero Alberto, tanto para ver que ese documento de identidad no está modificado, no tiene nada raro y que evidentemente la fotografía coincide con la persona que se está identificando. Una vez que recogemos toda esa información y hacemos todos esos checks de seguridad, tenemos la ventaja de hacer que la experiencia de usuario sea lo más fluida posible, pre-rellenando toda la información y dejándola evidentemente no editable, información que es clave y relevante a la hora de dar de alta al usuario, como podría ser nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, y sin embargo sí que podríamos, aunque la hayamos recogido, dejar en modo editable la dirección, código postal, localidad, porque entendemos que muchas veces la dirección que puedas tener en un DNI no puede coincidir con tu dirección real de donde vives ahora mismo. Entonces, por una parte, la dejamos prerellenada por si sí que coincide para que sea más fácil para el usuario, y por otra parte, hay campos que no cogemos del DNI, como podría ser el correo electrónico. Una vez cumplimentada toda esta parte, una vez más, para facilitar la experiencia de usuario, enseñaríamos un contrato que vendría ya pre-rellenado con toda esta información, evitando que el usuario tenga que volver, lo que hablaba un poco antes Isidoro y Álvaro en la charla, de que ya tenemos esa información, no se la vuelvas a pedir al usuario, no crees otra fricción en este paso y simplemente revisarías el contrato, aceptarías y aparecería un resumen de lo que ha contratado, de los productos que ha contratado y se le enseñaría pues, el justificante de esa operación. ¿Cómo sería el proceso de alta para un autónomo o para un B2B? Antes lo vimos ya una gran parte, más bien la parte técnica con nuestro compañero Alberto, pero sería un proceso muy parecido, ¿vale? Lo que cambia es que habría un acceso web en el que le presentaríamos nuestro catálogo de tarifas, ¿no?
y, una vez más, le pediríamos una verificación de identidad al usuario. En esa verificación de identidad hacemos lo mismo. Documento de identidad, prueba de vida, y aquí, en este siguiente paso, es donde llega la diferencia entre un proceso B2C o un proceso B2B. Una vez más, para saber si esta persona es quien dice ser y coincide con la información que tiene, bueno, pues tanto Seguridad Social como Administración Pública, tenemos dos opciones. Por un lado, podemos pedirle al usuario, con la información que hemos recogido en la verificación de identidad, que inserte ese código OTP que le ha llegado para nosotros poder descargar esa información y hacer la comprobación, hacer un match data, o si el usuario prefiere adjuntarlo de forma manual y subir ese documento, nosotros podemos, a través de, gracias a la IA y a los análisis antifraudes que tenemos, verificar que ese documento es legítimo y, por lo tanto, darle un OK o un KO, ¿vale? Una vez que se haga esa comprobación de datos, como por ejemplo sería en este caso el informe de vida laboral, nos daría ese OK o KO, que se traduciría una vez más en un contrato. Una vez más, ese contrato vendría ya pre-rellenado para facilitar la experiencia de usuario, en el que una vez que te lo leas y aceptes políticas de privacidad y de encriptación, iríamos al paso de firma y una vez firmado, pues una vez más, se acabaría el proceso. Como veis, ambos procesos, tanto de B2C como de B2B, son procesos muy ágiles, muy rápidos, en los que el usuario apenas tiene que rellenar un formulario interminable, que se haga muy tedioso, ese alta, y que podrías poner en cualquier canal de forma súper ágil, súper rápida. Y ahora os voy a dejar con mi compañero Raúl, que os va a hablar un poco más sobre la parte de B2B. Ahí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Javier. Mi nombre es Raúl Louzao, soy el director de Alianzas y Expansión Internacional en Tecalis. Y mi intervención va a ser muy breve. Ya habéis visto que me han dado el micrófono secundario, no me han microfonado. Con lo que os quería contar muy rápidamente, para nosotros en Tecalis, la fuerza y la importancia de las alianzas, ¿no? Proyectos que normalmente no se pueden dar o es muy difícil que salgan de manera unilateral, o incluso una empresa que empieza en España con su cartera de clientes, como nosotros, como Tecalis, y hoy en día pues tenemos la oportunidad de tener clientes y proyectos en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, incluso trabajando para gobiernos, como actualmente en Paraguay, que tenemos un proyecto con ellos en desarrollo, con nuestra tecnología de OCR documental. Y básicamente las oportunidades hoy en día se abren y los mercados hoy en día se abren colaborando con otras empresas y con otros compañeros del mismo sector. Y hoy en día, precisamente hoy, quería hablaros de una oportunidad y de un negocio B2B para las telco, que es la inclusión de tanto la firma como la factura electrónica en un mismo paquete. Y sabemos que las pymes hoy en día huyen de toda herramienta que sea compleja, ¿no? Quieren las cosas sencillas, quieren firmar presupuestos, albaranes, cualquier tipo de documento que necesiten gestionar, incluido las facturas electrónicas. Aquí, estos procesos que son críticos para las pymes hoy en día, las hacen más profesionales y además las hacen cumplir la normativa que tantos quebraderos de cabeza puede dar si no se llega a dar. Entonces, al final, aquí tenemos un doble valor, ¿no? Tenemos, por un lado, el valor para la pyme, incluyendo estos servicios extra, y también un valor de fidelización para las telco, para que puedan fidelizar a sus clientes. Respecto a las normativas, ya vemos que cada día, cada vez más, la ley crea y crece en España, que ya es obligatoria, no solamente aquí en España, sino normativas europeas, en Latinoamérica, hace que la factura electrónica pues, sea obligatoria de utilizar y cada vez más implantada. Y las pymes tienen que adaptarse sí o sí. Aquí Tecalis ha visto una gran oportunidad de poder integrar esta oferta en los paquetes B2B y que ya no solamente hablemos de conectividad, de cloud, de centralita, como otros productos, sino que la factura electrónica sea un elemento clave dentro de este paquete de servicios que ofrecen las telcos hoy en día. Al final, antes utilizábamos la firma electrónica como algo puntual para firmar
un documento de vez en cuando. Hoy en día lo hacemos para firmar toda clase de contratos, documentos con proveedores, presupuestos de clientes. Al final es una rutina diaria que ha hecho que no sea un accesorio, sino que sea parte de la operativa que tienen que realizar las empresas día tras día. Y al final, aquí vemos que la telco puede empaquetarlo en un modelo de suscripción en el que pueda seguir el mismo modelo que otros servicios digitales que ya incluye. Y al final pensamos, ¿quién mejor que la telco para poder potenciar este producto, ¿no? Al final ellos tienen tenéis la relación con el cliente, la infraestructura, la confianza, y qué mejor que aportar ese valor extra para algo que van a utilizar en el día a día y les va a hacer estar mucho más contentos y la experiencia de usuario mucho mejor. Al final, lo que mejoramos es con esto una experiencia de cliente mucho mejor, la propuesta de valor aumenta, aumentamos el ARPU, que hablaba, me parece que antes lo ha comentado lo han comentado en la charla Isidoro. Al final, el ingreso medio de cada cliente al final va sumando entre pequeñas partes, y aquí este pack de factura electrónica con firma electrónica puede ser una muy buena solución para que pueda aumentar este ingreso medio, ¿no?, por cliente. Y además tener a la telco como un partner integral de digitalización, ¿no? Al final la telco ya no es solamente un proveedor de conectividad, sino que hoy en día va mucho más allá. Al final, yo creo que podemos resumir en 3 puntos importantes la capacidad que tenemos de aportar valor con este pack de factura y firma electrónica. Por un lado sería el ARPU que comentaba antes, por otro que los clientes hoy en día eligen el operador entre distintas ofertas muy similares en cuanto a precio y calidad, aquel operador que le aporte más valor, y aquí en este sentido pues sería una muy buena razón para elegir. Y por otro lado la retención del cliente. Al final, hoy en día cambiarse de línea telefónica es muy fácil, pero de factura electrónica no tanto. Y ya si podemos fidelizar al cliente de esta manera, pues también es un modo de retenerlo. Y todo gestionado desde el centro de control, o lo que le llamamos nosotros en Tecalis nuestro Customer Hub, que aquí pues podemos ver toda la operativa en cuanto a contratos, clientes, facturación, sin perder ni un ápice de visibilidad en todo momento y en tiempo real. Y aquí, como una imagen, digo yo, vale más que mis palabras, le dejo a mi compañero de nuevo Javier para que os haga una demostración en vivo. Muchas gracias. Ya habíamos visto un poco de pinceladas sobre Customer Hub en la presentación de Alberto, y al hilo de lo que decía Isidoro al principio del evento, de que hoy en día las telcos necesitan, bueno, vender un poco más que solo el propio core business que teníamos hasta entonces, ¿no? Customer Hub es una herramienta que justo nos permite hacer eso. Nos permite tener un catálogo multiproducto, multimarca, multicanal, todo en un mismo sitio. Quizás para vosotros estáis más relacionados con la parte del BSS, que sería esta parte de Customer Hub. Customer Hub tiene, para que lo entendáis un poco mejor, esta es la parte de los puntos de venta, ¿vale? Es un panel, como podéis ver, muy sencillo, muy eficiente. Está pensado para que haya muy poca fricción a la hora de entrenar a un nuevo vendedor y poder tenerlo ya, pues como decíamos antes, con la IA que nos puede ayudar a esa gestión de catálogo, de nuevas ofertas, de recomendador de oferta. Como podéis ver, tenemos un panel en el que, bueno, creo que habla por sí mismo, con accesos directos para accionar venta, y luego, pues con un par en el panel izquierdo, con un par de menús más en el que podríamos ver, si entramos más en detalle, al principio vemos un poco un resumen de lo que vería ese punto de venta, ese seller que está logueado en Customer Hub, y si entramos un poco más en detalle, podríamos ver pues, todas las operaciones que está realizando ese usuario o ese punto de venta, evidentemente con un pequeño CRM en el que podríamos ver pues, si tiene alguna incidencia, cuál es el estado, qué tipo de parque tiene contratado, etcétera, ¿vale? Por otro lado, el tema de tarifas. Y aquí es donde, un poco al hilo de lo que decíamos antes, multiproducto, multimarca, independientemente de los servicios que quieras vender, no os preocupéis porque el seller no tiene que tener un training sobre, pues si ahora vamos a vender seguros, o ahora vamos a vender energía, o ahora vamos a vender alarmas.
no hace falta que entre en webs de terceros para poder para poder ejecutar la venta de esos servicios. Va a estar todo centralizado aquí e incluso una vez que tú hables con el cliente y el cliente te escriba su carta de los Reyes Magos, es decir, lo que quiere, ¿no? Tú podrías aquí ver esa sugerencia de cuál es la mejor oferta para ese cliente en concreto. Además de eso, también tenemos toda la parte de comisionado, que también mencionó antes Alberto, que sería la parte de Paydex, en la que nosotros tenemos distintas herramientas para hacer sistemas de gamificación, motivar a los sellers a que cada vez vendan más y mejor, a que sepan en tiempo real cuánto están generando, cuánto están comisionando, cuánto le queda, liquidaciones, etcétera, ¿vale? Esto, evidentemente, toda esta parte que estáis viendo es un ejemplo, pero es totalmente personalizable para cada uno de nuestros clientes. Y luego, por otro lado, tendríamos la otra parte de Customer Hub, que sería el panel de admins, es decir, lo que desde una estructura jerárquica arriba de todo, lo que vería la parte de arriba de la pirámide, que es decir, toda esa gestión de canales comerciales y toda esa gestión de operativa de venta, cómo la organizo y cómo la distribuyo. Por un lado, volvemos a tener un panel inicial en el que podemos ver pues, las principales estadísticas de cómo estamos performando y qué estamos haciendo, incluso pues, si hay alguna incidencia con accesos directos a activaciones, alertas y demás. Y luego, más en detalle, podemos ver, pues como podríamos ver en el otro panel, todas las operaciones, todos los clientes, con la ventaja de que podemos hacer una estructura en la que tengamos los distintos canales comerciales estructurados y podemos, evidentemente, asignar roles y usuarios para tener visibilidad limitada o parcial dependiendo del rol o los permisos que tenga cada uno. Es decir, podríamos hacer una estructura de la región norte y que el manager de la región norte vea toda la región norte pero solo el manager de la región de Galicia vea específicamente lo de Galicia y que solo el manager de Santiago vea solo lo de Santiago y así hasta a nivel nacional, evidentemente puedes crear una estructura ilimitada. ¿Vale? Por otro lado, tenemos la parte más importante, diría yo también, de Customer Hub, que es la parte de control, en la que tenemos aquí informes, alertas, bloqueos, todo lo que hablaba antes Alberto de esos fraudes, eso intentar hackear al sistema o intentar engañarnos de alguna manera para que, por ponernos un ejemplo, si de repente un distribuidor que no es propio hace 200 activaciones en un día cuando lo normal es que haga 100, pues nos salte una alerta, nos salte un control, se pueda bloquear a ese distribuidor. Dependiendo de las reglas, evidentemente, una vez más, es todo totalmente personalizable y configurable. Todas esas alertas salten directamente para que alguien desde el panel de admin pueda ver qué es lo que está ocurriendo en ese canal, en esa tienda en concreto o en esa zona en concreto, porque puede ser también un fallo técnico, ¿no? Y, como os comentaba también, tenemos toda la parte de facturación en la que Tecalis es capaz de asumir toda la fricción que podéis tener las telco cuando hay muchos canales comerciales y especialmente cuando trabajáis con distribuidores que no son propios. Es decir, toda esa parte de pagos a terceros y saber si ese distribuidor a lo mejor tiene un embargo con la administración pública y no hay que pagarle a él, hay que pagarle a la administración, la autofacturación, liquidaciones, clawback, todo eso podemos gestionarlo nosotros y simplemente vuestro departamento de contabilidad lanza una factura. No hay más que hacer porque el resto lo podríamos hacer todo nosotros por vosotros. Y por último, pues como os decía, tendríamos incluso un gestor comercial en el que tanto para B2C como para B2B, poniendo la oferta que queréis contratar, es decir, el parque que queréis contratar, tendremos un gestor de catálogo comercial donde se exponen las mejores ofertas de ese momento para ese cliente, pues con rappel según volumen, hay configuración ilimitada dependiendo de las necesidades de cada uno de vosotros. Y por otro lado, pues como decimos, la mejor experiencia de usuario es la que no tiene esperas, la que no tiene fricción, ¿no? Como decíamos en la parte de AutoSim. Ahora os voy a enseñar un flujo de nuestro primer producto de hardware que tenemos, que son estos kioscos autoservicio, ¿vale? Y os voy a hacer una pequeña demo
para que veáis lo fácil y rápido que sería conseguir una tarjeta SIM nueva en este kiosco, ¿vale? Como podéis ver en pantalla, bueno, esto evidentemente es un display que podríamos utilizar como un espacio publicitario mientras no esté en uso. Le daríamos a empezar y hemos creado un flujo de prueba en el que tenemos 3 opciones. Si, por poner un ejemplo, le damos a comprar una SIM física de prepago, desplegaría el catálogo, veríamos el catálogo que nos interesa, contrataríamos una de las tarifas, aparecería una política de privacidad que podríamos aceptar y el siguiente paso sería una verificación. ¿Cómo queréis identificaros? ¿Con el pasaporte o con el documento de identidad? En este caso voy a utilizar el documento de identidad. Aparecería una imagen con unos subtítulos de cómo deberías hacerlo. Le daríamos a escanear. Hace un pequeño pitido para confirmar que está escaneando. Ya ha escaneado el frontal. Le damos la vuelta al DNI y lo ponemos por el otro lado. Hemos puesto un pequeño timer de espera porque nos hemos dado cuenta de que los usuarios lo ponían antes de tiempo y le daríamos a escanear, ¿vale? Y una vez escaneada la parte trasera del DNI, haríamos la verificación. En este caso no tenemos una prueba de vida porque la hemos quitado por cuestión de tiempos y para esta demo. Y una vez más, como hablábamos, aparece el contrato, ¿vale? Podríamos hacer scroll, veríamos todas las condiciones del contrato, lo podríamos revisar y una vez que estemos de acuerdo, le daríamos a aceptar. Aquí ya nos hace un resumen del carrito que habéis contratado. Aquí pensad que esto es el ejemplo para una SIM, pero una vez más, si tuvieseis multiproducto conectado con un Customer Hub, veríais lo mismo en esta pantalla. Le daríamos a pagar, activar. Una vez más, para la demo no hemos puesto la tarjeta de crédito, pero bueno, aquí iría la parte de tarjeta de crédito y directamente saldría una tarjeta SIM activada, ¿vale? Porque tenemos un lector de ICC ID dentro de la máquina y saldría completamente activada. Si queréis recibir toda la información por correo electrónico, lo podréis poner aquí. Yo esta parte la voy a omitir. Y si no lo quieres por correo electrónico y lo quieres impreso, pues le das a imprimir y básicamente te sale el recibo de la operación que te queda como justificante de esa SIM que has comprado y se acabaría el proceso. ¿Vale? Y el siguiente paso es cómo veríamos en el caso de tener varios terminales de kioscos, ¿qué veríamos y cómo los manejaríamos? Pues para eso tenemos Kiosk Cloud. En Kiosk Cloud lo que podéis ver es en un dashboard inicial las ubicaciones de dónde están cada uno de los kioscos y cómo están performando, qué actividad tienen en tiempo real. Si tienen alguna incidencia, cómo está el arqueo de caja, devoluciones, si le falta papel. Bueno, el decir que el kiosco está totalmente construido en cloud, por lo tanto, no es necesario tocarlo en ningún momento, a no ser, bueno, pues justo lo que estáis viendo ahí, que se quede sin SIMs nuevas y haya que recargarlas, que se quede sin papel y haya que recargar el papel, pero el resto del kiosco se puede modificar totalmente en remoto. De hecho, si pasamos al siguiente panel y vemos más en detalle dentro de la estructura uno de los kioscos, podríamos ver qué kiosco es, cuál es el número de serie del disco duro, desde qué IP, cuándo se ha dado de alta y en esta parte de la derecha todo el control remoto de la interfaz. ¿Vale? Pues tiene una luz interior, si queremos encender para verlo, podríamos encender ventiladores por si acaso vemos que se está calentando mucho, tenemos indicadores de cuándo está encendido, si está conectado, de temperatura, cuánto papel le queda, etcétera, ¿vale? Todo un poco, pues, toda la operativa que tiene el kiosco para poder tenerla controlada y que, evidentemente, pues si lo tenéis en una tienda, que le vayan saliendo alertas de se está quedando debajo de papel, se está quedando debajo de tarjetas SIM, etcétera, y sea mucho más fácil de gestionar, ¿vale? Lo mismo para actualizaciones y demás, todo iría totalmente en remoto. Incluso, evidentemente, en remoto podríais apagar el kiosco, etcétera, ¿vale? Y hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Bueno, esto es tecnología real, funcionando, resolviendo problemas reales, ya lo habéis visto. Como desenlace, bueno, salía ahí la pregunta de si la inteligencia artificial, kioscos y toda la tecnología que hemos mostrado apartarán a los humanos y hará todo automáticamente. Bueno, nosotros creemos que no, que es simplemente
un apoyo, ¿no? Que puede además potenciar y hacer que los empleados y que las personas que están en las tiendas o en los servicios de atención al cliente pues, sean más productivos. Doy 4 datos muy rápidos. Uno es lo que decíamos antes, el 47%, a modo de recordatorio, 47% de los casos de inteligencia artificial se están implementando en los equipos de atención al cliente. Tengámoslo en cuenta. Si en alguna de vuestras telcos no estamos trabajando en ello, cuidado, porque algo estamos haciendo mal. El mercado de... Voy a usar el láser. Ahí está. El mercado de los cacharros estos de ahí es muy grande. De hecho, en Tecalis estamos apostando muy fuerte por ello y vamos a... esperamos comercializar y tener un gran número de unidades en circulación, tanto en España como fuera de España, de estos cacharros, y seguiremos desarrollando y trabajando para que sea una solución excepcional. Como habéis escuchado aquí a mi compañero Javi, no es solo un cacharro, tiene un montón de tecnología dentro. Es algo espectacular. En cuanto empiezas a profundizar y a ver realmente cómo está construido, pues es alucinante. Hemos hablado de la reducción de tiempo que tenemos utilizando las tecnologías de verificación de identidad de Tecalis, tan importante. Muy importante la parte de eIDAS 2, no nos olvidemos de que tendremos que meter la posibilidad de que una persona con un QR, con el wallet en su bolsillo, en el móvil, que pueda darse de alta en la telco. Tenemos, un hito muy importante, es que a nivel global cubrimos todos los países del mundo. Nuestra tecnología cubre realmente más de 12.000 tipos de documentales diferentes. Es un hito para Tecalis el haber alcanzado esta cifra de adaptación. Y ya termino, lo prometo. Y vamos a hacer, como es un evento aquí en Google, pues vamos a hacer también, presentación de cosas. Va a ser una, no vamos a presentar muchas más. Y presentamos para el 2026 el T0X, que es la nueva generación, aunque esta es muy reciente, de dispositivos de kiosco de Tecalis. ¿Vale? Sería un nuevo modelo que lanzaremos a lo largo del 2026, que es este que podemos ver aquí. Es un hardware mejorado, pensando en las nuevas arquitecturas, pensando en inteligencia artificial. Tiene un hardware evolucionado, más optimizado, más compacto, con mayor capacidad de disipación de calor. La inteligencia artificial va de serie en el propio sistema operativo de la unidad, con lo cual nos da la capacidad de hacer nuevos casos de uso y hacerlos mucho más rápido. El 5G está incorporado de forma nativa en todas las unidades, con lo cual aquellos casos de uso que requieran latencias reducidas y una conectividad 5G pues, se puede llevar a cabo, no sería necesario conectarlo por Ethernet. La parte de API y gestión remota mejorada que comentaba Javi, no me voy a extender ahí. En términos de sostenibilidad, el nuevo T0X nos va a permitir reducir la huella de carbono en las organizaciones, que sabemos que es algo muy relevante y para Tecalis en realidad también lo es y lo medimos. De hecho, está hoy acompañándonos Berta, que es nuestra directora corporativa, que lleva además los temas de sostenibilidad de la compañía. Básicamente incorpora materiales reciclados y un consumo energético mucho más reducido y además medible desde los paneles de gestión, ¿vale? Para poder calcular la huella de carbono. Y por supuesto el software de última generación. En cuanto a casos de uso, pues desde la parte de dispensación de tarjetas SIM, servicios bancarios, que puedas ir a una oficina y realizar todo tipo de operación que no requiera pues, la típico ingreso o retirada de efectivo. Todo lo demás se puede hacer en este tipo de dispositivos con un coste operativo mucho más bajo. En retail también tenemos ya en marcha diferentes casos de éxito que pronto os podremos compartir. Y lo que es servicios de verificación en entornos de seguridad, aeropuertos y demás, también es uno de los casos en los que estamos trabajando.
Mira, pues hemos llegado al final. Esta es la última slide, me parece, ¿no, Sergio? ¿Puede ser? Creo que sí, ¿no? Nada más, mi agradecimiento a todos vosotros por acompañarnos. Gracias, de verdad, gracias a Google por su compromiso, colaboración y al final, bueno, para nosotros son unos compañeros más, trabajamos con ellos en infinidad de proyectos y es una maravilla tenerlos como partners, como compañeros realmente. Y gracias a mi equipo, a todos vosotros, los que hayáis venido a compartir con nosotros este momento, los que tuvisteis alguna exposición y bueno, pues al final pues implica también un trabajo, ¿no? Preparar todo esto. A los equipos de del equipo de marketing también muchísimas gracias, pues porque creo que han hecho un trabajo espectacular. A mí me encanta todo lo que hemos visto y cómo lo hemos visto y cómo lo hemos presentado. De verdad, muchísimas gracias. Y poco más. Vamos a comer un poco. Muchas gracias.